Muy buenas tardes. Nuevamente tenemos el privilegio de estudiar el, el escrito a los hebreos. En esta oportunidad estudiaremos el capítulo 4. En primer lugar, damos gracias a Dios por esta bendición y este beneficio de poder estudiar la Biblia como está escrita. El capítulo 4. Entonces vamos a leer de los versículos 1 al 3. Teniendo en cuenta lo anterior, tengamos miedo de que alguno abandone la promesa de entrar en su reposo, suponiendo que no califica. 2. Porque a nosotros se nos ha predicado la buena nueva como a ellos, pero en verdad a ellos no les benefició la palabra que oyeron, porque no la combinaron con la fe. 3. Pero hemos entrado en el reposo los que hemos tenido fe. A los que no tuvieron fe se aplica lo que ha dicho, de modo que juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, a pesar de que las obras quedaron acabadas desde la fundación del mundo. Comentamos el versículo 1. Teniendo en cuenta que la fe es el requisito que Dios exige. La historia de Israel indica eso. El fracaso de los israelitas en entrar en la tierra prometida, porque no olvidemos que creo que ninguno de ellos, con excepción de dos parece, no entraron en la tierra prometida. Los demás murieron en el desierto durante 40 años que les duró el viaje. La razón, porque no tuvieron fe. Entonces, tomando en cuenta esa historia de Israel, es lo que dice el versículo 1, tengamos miedo de que alguno de nosotros, algunos de los fieles, abandone la promesa de entrar en su reposo, suponiendo que no califica, que en realidad no ha podido obedecerle a Dios o no ha podido cumplir los requisitos que Dios se supone o pueda suponer que le ha dado, recordando que el único requisito que está descrito en el capítulo 3 es la fe en las promesas de Dios, en el caso de ellos, la promesa de llevarles a la tierra prometida. Ahora, entonces, la fe. El versículo 2 dice, a nosotros, hablando a los de la generación a quienes fue escrito esto a los hebreos, porque a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, o sea, el evangelio como a ellos, pero no les benefició a ellos la palabra que oyeron, porque ellos no la combinaron con fe. La palabra es el relato de la historia de Jesús. La palabra referida aquí, la palabra reima en griego, se refiere al relato de la historia de Jesús. Nosotros la fe recibimos al escuchar con atención el relato de la vida de Jesús y segundo, al combinarla con fe. Se combina con fe cuando uno la acepta. Escuchen bien, cuando uno lo acepta para la salvación personal, ese relato. Porque en ese relato vamos a entender que Jesús fue circuncidado para retirar de nuestra mente la porfía natural que los seres humanos tienen. Jesús fue bautizado. Ahí es el bautismo de los cristianos es la unión con la muerte de Jesús para empezar una nueva vida. Jesús fue crucificado. Leemos asimismo, como les he repetido el otro día, que nosotros fuimos crucificados con Él. Por eso leemos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Él el quien vive. La vida que vivo actualmente, vivo en la fe del Hijo de Dios. La historia de Jesús relata la fe del Hijo de Dios. Entonces, hay que mezclar, ¿no es cierto? La historia de Jesús hay que mezclar con fe. Decir, esto es para mi salvación. Todos estos hechos que acabamos de resumir. Ahora, dice el versículo 3, los que hemos entrado en el reposo son los que hemos tenido fe. A los que no tuvieron fe se aplica lo que se ha dicho, de modo que juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, a pesar de que las obras quedaron acabadas,
desde la fundación del mundo. Dice el versículo 3, los que hemos entrado en el reposo. Aquí hay que entender de qué reposo está describiendo Pablo desde el capítulo 3. Los judíos, según vamos a ver a continuación, el reposo para ellos era el sábado, el primer reposo. Creían que este reposo a quien Dios se refería era el sábado. Por esto aquí se les aclara tanto que al reposo que Dios está ofreciendo es la entrada, es la fe. Al reposo se entra por la fe, no es el sábado. El sábado, al reposo sabático, se entra por dejar de trabajar. Por esto dice, este es el reposo. Entonces, este reposo hay que tener presente al estudiar este capítulo, que es por la fe al reposo de Dios. El reposo de Dios es el que le dio Jesús. Cuando solucionó, le dio Jesús a Dios, al Padre, cuando Él solucionó el problema del pecado y de la degradación humana. Él nos salvó. Cuando Él nos salvó, le dio reposo a Dios. A ese reposo, Dios quiere que participemos con Él. A ese reposo se entra por la fe. O sea, se entra al reposo cuando uno escucha con fe la historia de Jesús. Se entra a ese reposo. Muy bien, aclarados estos puntos. Entonces dice, a los que no tuvieron fe, el versículo 3, la segunda parte, se aplica lo que ha dicho, lo que ha dicho Dios, ¿no? De modo que juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, a pesar de que las obras quedaron acabadas desde la fundación del mundo. A pesar quiere decir, no está refiriéndose del reposo que ofrece Dios a los de la fe, el reposo que Dios tuvo cuando terminó de crear el mundo. Eso fue el día sábado. Un séptimo día Dios reposó. Entonces, pero a ese reposo, repito, al reposo del sábado, no se entra por la fe, se entra cuando uno deja de trabajar. Los versículos 4 al 11. Aunque en alguna parte está dicho algo parecido del día séptimo. En el séptimo día Dios reposó de todas sus obras. El 5. Y otra vez, en ese pasaje, no entrarán en mi reposo, porque en verdad falta que algunos entren en su reposo, y aquellos a quienes antes se les evangelizó no entraron por incredulidad. Este es el requisito, la fe. Los incrédulos no pueden entrar en ese reposo. Ese reposo, repito, que Dios tuvo cuando Jesús culminó con su muerte y su resurrección la salvación del ser humano y solucionó el problema de la humanidad en Jesús. Así es que el versículo 7 dice otra vez, después de mucho tiempo, Dios fija un día, después de mucho tiempo de que Dios realizó, de que terminó la creación y que habló del reposo de Él. Después de mucho tiempo, dice el versículo 7, Dios fija un día, hoy, diciendo por medio de David, como se ha dicho antes, si hoy oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no habría hablado de otro día de reposo, de otro reposo. 9. Por consiguiente, abandone, deje atrás el reposo en el sábado el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por lo tanto, sean diligentes, estoy en el 11, en entrar en ese reposo para que ninguno caiga imitando el mismo ejemplo de incredulidad del pueblo de Israel. Bueno, comentamos el versículo 4. Entonces, miren, el reposo de Dios ya tienen claro. A ese reposo se entra por la fe. A ese fe en la historia de Jesús. A veces, los judíos creyeron y todavía algunas personas creen que el reposo de Dios es el reposo en el sábado. Les repito, al reposo del sábado se entra dejando de trabajar. Al reposo de Dios se entra por la fe. Ahora, entonces dice, en alguna parte está parecido, comentando el versículo 4, algo parecido del séptimo día. Esto es lo que me estoy refiriendo yo. Algo parecido es que como Dios reposó de sus obras, también debe reposar
el israelita de su trabajo y descansar en sábado. Así el versículo 5. Y otra vez en ese pasaje, no entrarán en mi reposo. Repito, se refiere los israelitas y todavía algunas personas, repito, creen que se trata del reposo del sábado. Porque en verdad, pero el versículo 6 aclara, porque en verdad falta que algunos entren en su reposo y aquellos a quienes antes se les evangelizó no entraron en el reposo por incredulidad. O sea, aquí está explicando. No se entra en el reposo que Dios ofrece, sino por la fe. No entran en el reposo los incrédulos. Y los que dudan, como leímos en el versículo 1, que tal vez no tienen méritos suficientes o que no califican para entrar en el reposo. Todo el mundo califica si es que escucha con atención la historia de Jesús. Entonces, dice que otra vez, después fijó Dios un día en los días de David, diciendo, si hoy escuchan mi voz, como leímos en el capítulo 3, o sea, la voz del Espíritu de Dios le va a hablar a la persona en algún momento de su vida, haciéndole que, invitándole o atrayéndole a la historia de Jesús, o le va a relatar, poner en la mente una idea sobre alguna de las etapas de la historia de Jesús, para que esa persona eso la acoja con fe. Por ejemplo, cuando Jesús fue circuncidado, nosotros fuimos circuncidados. Si el Espíritu Santo le habla eso a una persona, se le está invitando aquí a que acoja eso. Esto es, que cuando Jesús fue circuncidado, la persona fue circuncidada. Se fue liberado de la porfía natural. Entonces dice, no porfíen en sus corazones, no endurezcan sus corazones, que es lo mismo que no porfíen sus corazones. 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no se hablaría de otro reposo. Los judíos, los israelitas, creían que además del reposo del sábado, que era el reposo de Dios según ellos, que les estaba ofreciendo para entrar. Lo que no prestaban atención era que era por fe la entrada. Ellos creían que también cuando estaban viajando por el desierto, que iban a entrar en el reposo cuando entren en la tierra prometida, porque ahí iban a edificar sus casas y a no seguir viajando por el desierto como habían hecho por 40 años. Entonces, creían muchos que el reposo era entrar en la tierra prometida. Pero aquí el versículo 8 dice, si Josué les hubiera dado reposo, no se hablaría después de ese otro día, ese hoy. El versículo 9 es muy importante. Por consiguiente, abandone, deje atrás, queda atrás el reposo en el sábado para el pueblo de Dios. Aquí este versículo generalmente no está bien traducido. Uno entiende porque dice queda un reposo sabático, en el sentido de que permanece el reposo sabático. Pero si ustedes buscan la palabra griega, esta palabra realmente está citada en 4 otros pasajes. En la 1 dice, dejé mi capa olvidada. Está esto de dejé. En otro está, ya no vuelvo atrás. Y en los otros 2 está algo parecido. Solamente en el versículo 9 de este capítulo 4 se le entiende la gente que se trata de quedar en el sentido de permanece. Queda un reposo sabático, como si permanece el reposo sabático. Pero no, está diciendo deje atrás, porque el reposo sabático no lleva al reposo que Dios ofrece. No se confundirán. Al reposo que Dios ofrece se entra solo por la fe. Esto es lo que venimos leyendo en 2 capítulos, el 3 y el 4. Por eso dice, por consiguiente, la traducción literal de este pasaje es, por consiguiente, abandone el reposo sabático el pueblo de Dios. Porque el 10, porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras. Las obras de uno son las obras para agradar a Dios. Solo con la fe se le agrada a Dios. Como Dios reposó de las suyas. Es el que ya no obra por su salvación, porque ahora depende de la salvación que Dios alcanzó perfectamente, completamente en Jesús. Y esta salvación se entra por la fe.
Este es el reposo del Padre y a este reposo nos invita. Por lo tanto, dice el versículo 11, sean más diligentes para entrar en ese reposo, para que ninguno caiga imitando ese ejemplo de incredulidad. No entraron los judíos por incrédulos, no entraron a la tierra prometida. Dios usa ese ejemplo de incredulidad en el desierto para ilustrar el mismo efecto causará a los incrédulos. No entrarán en el reposo de Dios, que es la salvación plenamente realizada en Jesús. Los versículos 12 y 13. El Evangelio de Jesús se relata, repito, el relato del Evangelio de Jesús, o la historia de Jesús, perdónenme, está en la Biblia, en el Nuevo Testamento y también en muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero son más difíciles de entender algunos de estos. Entonces, la palabra de Dios es el relato de la historia de Jesús. Esto está en la Biblia. Y a esto se refiere lo que vamos a leer a continuación, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios vive y es activa y es cortante más que cualquier espada de dos filos y penetra hasta la separación del alma y del espíritu, hasta la separación de las coyunturas y la médula. También discrimina, o sea, discierne los pensamientos e ideas del corazón. No hay criatura que no esté manifiesta delante de esta palabra. Todo está desnudo a los ojos de aquel a quien debemos hablar. Esta palabra, que es el relato de la historia de Jesús, tal como está en las Escrituras, esa es la palabra, está en las Escrituras relatando la historia de Jesús. Vive, le ponen, es viva, no está así, literalmente dice vive, es un verbo activo, y es activa, vive y está actuando, y corta, separa, discrimina, nada está oculto ante ella. Esa palabra que relata la historia de Jesús, esa palabra hay que aceptarla por fe, y esa palabra va a ser el trabajo que está explicado aquí. Va a estar actuando en la mente, va a estar activa, va a hacer separación, separar, cortar lo espiritual, el alma y el espíritu, lo que es de la vida natural física, o sea, el alma de la vida espiritual, va a separar a fin de que los apetitos no dominen la mente de la vida espiritual de la persona. Entonces, esta palabra es la que es el Evangelio y es la que Dios quiere que se la crea, que se acepte con fe para entrar en su descanso. Los versículos 14 a 16. Pues teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Como ustedes ven, retener la fe. La fe es el secreto, hermanos, de todo el nuevo pacto. La fe es el secreto de la Biblia, incluyendo la historia de Israel. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser afectado por lo que sentimos en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, sino un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, con el fin de recibir misericordia, encontrar gracia y ayuda oportuna. Entonces, el actor principal todavía de nuestra salvación es Jesús, sumo pontífice desde el cielo. Él es el que busca hacer efectiva su palabra en la mente de las personas que la escuchan, para que esta palabra sea la fuente de la fe. Esto es los actos, las obras de Jesús, los actos de Jesús. Fe, esta fe quiere decir que cuando Jesús sufrió, repito, por ejemplo, fue crucificado, yo fui crucificado con él, pero yo en una forma espiritual estoy crucificado al pecado, como leemos, repito, en Gálatas 2:20, o como leemos en Romanos 7, cuando murió Jesús, yo fui muerto a la ley y fui muerto al pecado. Entonces, esta transición de la historia de Jesús a ser la parte de mi experiencia
Eso se llama fe. Y entonces el sumo sacerdote Jesús es el que actúa para que haya esta transición. Si usted no entiende perfectamente, no se preocupe. Confíe su caso a Él, está atento a usted y Él va a hacer que la vida de Él sea parte de su experiencia, la cubra a usted y ahí usted entre en el reposo. Así es que con confianza sigan estudiando y sabiendo que la palabra, el relato de la historia de Jesús es vive y es activa, está actuando continuamente en todas las personas. Y que además de la palabra está el sumo pontífice, continuamente mirándonos, guiándonos, atrayéndonos, dirigiendo, dando órdenes a sus ángeles, coordinando con el Espíritu Santo, para que nosotros lleguemos a entender esto que está escrito en este capítulo. Les agradezco mucho su atención y espero que nos acompañen para el estudio del capítulo 5. Que Dios les bendiga esta semana.